Con horario cambiado, igual está todo pronto para comenzar esta tertulia de En Perspectiva correspondiente a este jueves 19 de diciembre de 2019, con los saludos correspondientes, como tenemos que comenzar. Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Martín Couto. Martín, ¿cómo andás? Buenos días. Carlos Ramela, a quien ya escucharon. Buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti, ¿cómo le va? Buenos días y hambrientos días. ¿Vamos al primer tema que tenemos previsto? El gobierno de Tabaré Vázquez encara sus 2 últimos meses de gestión con relativas buenas noticias en el plano económico. El Producto Bruto Interno creció 0,9% en el tercer trimestre del año en relación a igual periodo de 2018 y 0,6% en comparación con el trimestre anterior, o sea, en términos desestacionalizados. Estos son números que resultan mejores que los que se habían dado en los primeros trimestres del año. En el plano político, las primeras tensiones de la transición, por la decisión, por ejemplo, del Ejecutivo de no aumentar las tarifas públicas en lo que resta del periodo de gobierno, parecen haberse tranquilizado. Esta semana comenzaron las reuniones bilaterales entre los ministros salientes y entrantes y varios de ellos resaltaron el clima de apertura en las conversaciones y el traspaso de información. Con este panorama, a ver, la pregunta es, ¿cómo ven que está terminando el gobierno de Tabaré Vázquez en lo político y en lo económico? ¿Con quién arrancamos? ¿Quién está como para empezar? Ya suficientemente despierto como para empezar. Baroni, ¿Baroni? Sí, mirá, está tomando nota. Te mandaron al frente mientras tomaban apuntes. Es como el alumno que... Es como el alumno... Y todavía no me funcionaba bien la lapicera. Eso es un problema. Bueno, efectivamente hay algunos buenos indicios de cómo empezaría a mostrarse la economía para los próximos años. Es cierto que en los últimos trimestres, que en general es como se mide, el crecimiento del PBI no era muy auspicioso. De hecho, técnicamente no se podía decir que era una recesión, pero eran crecimientos de menos de 1%. Entonces estábamos hablando de que la economía no estaba reponiendo suficientemente, por lo menos lo que necesitaba para seguir avanzando. Yo creo que es una buena noticia y también es una buena señal para el mercado de que en un cambio de gobierno que en general hay ciertas incertidumbres. Preguntémosle a los hermanos argentinos cómo ha impactado en el mercado y cómo les ha, por lo menos, cómo han sentido este cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando no es claro qué es lo que se va a hacer, es muy difícil. Leyendo alguna de las notas, algunos de los artículos donde varios de los principales consultores económicos del país destacaban eso, que había como un comienzo o un atisbo de empezar a levantar las perspectivas económicas. Sin embargo, hay coincidencia en que se salió auspiciosas. del estancamiento, ¿no?, que se venía viendo. Sí, que es lo que venía diciendo al principio, en el sentido de que no es que fuera una recesión, sino que era más bien un estancamiento, estaba a menos de 1%. Lo que habría que tener en cuenta ahora es cuáles son las primeras medidas de gobierno que van a impactar en nuestro mercado, si va a haber algún tipo de modificación en la conducción económica en cuanto a el manejo de la deuda, en cuanto a el manejo del gasto público, que por lo menos es lo que destacan la mayoría de las consultoras, y sobre todo en cuanto a riesgo crediticio se habla. Así que bueno, eso es una primera intervención que en realidad me toca la más aburrida por el ramo económico, pero me gustaría las apreciaciones políticas y ahí vemos. A ver, ¿quién sigue? Bueno, Esteban. yo creo que las situaciones económicas obligatoriamente hay que compararlas. No somos una isla, y la verdad que el dato del tercer trimestre es un dato que, si uno escucha el discurso del ministro de Economía de la Argentina, es para llorar. Es decir, es realmente dramático. Es el resultado, obviamente, del gobierno y de la sociedad uruguaya en su conjunto, y yo creo que es auspicioso. Pero yo quiero contestar una pregunta que me parece fundamental y que tiene que ver con el fin del gobierno. La verdad es que con esta situación económica, en la Argentina, Macri ganaba por 7 cuerpos. Lo digo mirando a mi amigo Frente Amplista. Ganaba por 7 cuerpos con esa situación económica. Acá hay otros factores. Acá jugaron otros factores, absolutamente. ¿Cuáles jugaron? A diferencia de lo que decía ese consejero de Bill Clinton,
en la campaña electoral que decía ¿es la economía estúpido? No, es la política. Es la política estúpida. Es decir, ese fue el tema central. Y sigue siendo la política lo que va a abrir el próximo, digo, con dos componentes, dos preguntas que la dejo planteadas, que es, ¿habrá viento de cola en la economía? ¿Habrá una herencia? ¿Cómo será? ¿Bendita o maldita? Yo tengo unas respuestas y opiniones, entre otras cosas porque en relación al gobierno del 2005, el Frente Amplio recibió viento de cola fuerte, que es importante, uno lo puede usar o no, aprovechar o no aprovechar, pero era un viento de cola exclusivamente en los precios internacionales y en los intereses, ¿no? Ahora es un viento de cola diferente. Acá el viento de cola puede venir por el lado UPM, por ejemplo. No, por el lado de inversiones, no solo UPM. Bueno. Y la herencia... Pero no es menor también el aporte que va a hacer a los números globales, ¿no? No es, pero ahí está. La herencia que recibimos nosotros eran 4 grandes proyectos, que era una herencia, y que fueron fundamentales para el primer año. Puerto, aeropuerto, ENSE y UPM. Y nosotros, es decir, y este gobierno le deja a este gobierno 4 herencias: Ferrocarril Central y Viaducto, UPM 2 y Google. Y Google, es decir, casi nada. Ahora, ¿cómo se va a aprovechar esas doble componentes? Bueno, estamos esperando la ley de urgente consideración. Martín. Sí, yo creo que no hay dudas de que queda un país mejor que lo que se tomó cuando asumió el Frente Amplio en el 2005. Y creo además que comparto en enumerar algunas cosas, por ejemplo, el efecto UPM en el crecimiento que va a haber el año que viene en la economía, el piso de crecimiento, digamos, pero creo que para hablar de las herencias está bueno mirar un poquito más a mediano plazo. Entonces creo que la disminución enorme de la pobreza, la disminución de la desigualdad, la disminución de la indigencia, el aumento de la cobertura de personas en el sistema educativo, me parece que son herencias de mediano plazo, que en realidad no son cuestiones que se vean en una obra, pero me parece que le quedan al próximo gobierno, con desafíos. Yo discrepo con Gonzalo, futuro director, con que es claro lo que se va a hacer. Yo no sé lo que se va a hacer. No se sabe lo que se va a hacer. No se sabe lo que va a tener la ley de urgente consideración, no se sabe de dónde van a salir los 900 millones, que iban a salir de todo el periodo. Después el designado secretario de Presidencia dijo que iba a ser para el primer año. Aparentemente para el primer año no va a ser, por no aumento de tarifas de enero y febrero, con lo cual, en realidad, si por esto no van a ser los 900 millones, igual para el primer año serían 860 más o menos. O sea que, y la verdad es que me preocupa porque el cómo se toma el país tiene que ver también con las primeras medidas y cómo eso se conduce, con obviamente una dificultad que nadie puede negar, que es la magnitud del déficit fiscal. En términos políticos, yo creo que es un país que no está de más destacar, que en el contexto de América Latina es un país que con un nivel de estabilidad y con una calidad de la transición muy alta. Creo también que han habido chisporroteos y defiendo la opinión del gobierno de escuchar a todo el mundo, incluido el gobierno electo, pero gobernar hasta fines de febrero, que es el mandato constitucional. Creo que ahí han venido los chisporroteos. Por otro lado, entiendo que el gobierno electo quiera incidir lo antes posible, pero en realidad los periodos de gobierno tiene sentido respetarlos, más allá de hacer transiciones ordenadas, participativas, democráticas, transparentes, etcétera. Carlos. Bueno, yo creo que hay que tomar este análisis como un periodo no de 5 años, sino de 15, y en eso no cabe duda que ha ayudado en muy buena medida con un viento de cola importante durante muchos de esos años. Tenemos, como dijo Martín, un país mejor en materia de números económicos sobre todo. De todas maneras, hoy estamos en una realidad de un año prácticamente de estancamiento. Si se llega a un 0,5 de crecimiento del PBI va a ser importante este año. Estamos en un periodo de baja de la inversión, baja de generación de empleo, suba del déficit, suba del endeudamiento, suba del desempleo. O sea, no estamos en el mejor momento. El país que se entrega es un país que viene semi-estancado en sus últimos años y cayendo o desmejorando en índices fundamentales. La inflación es otro índice, estamos cerca del 9 quizás este año, o sea, cosa que hubiese sido
esperable que después de una bonanza tan grande, y cuando se hicieron cosas bien, no cabe duda, en estos 15 años se podrían superar. No es esa la realidad, la realidad marca números en este último año o en estos últimos 2 años malos o preocupantes en muy buena medida. Veremos cómo actúa el gobierno electo cuando asuma, cómo toma el camino, pero no se puede decir que está todo bien, claramente no lo está. En el terreno político la transición ha sido bastante ordenada, bastante correcta, con esa cultura política o esa actitud siempre republicana y civilizada que caracteriza a los uruguayos. Hubo alguna salida de tono, el ministro Murro se vuelve a caracterizar y a mostrar como la persona que pega y pega y pega y siempre ataca y no suma, y no es todo el gobierno, pero es una persona que no hay mañana que no haya un titular del diario, y hay alguno hoy también, donde dice que las cosas van a ser peor, que los consejos salarios no van a funcionar. Todos son anuncios catastróficos. Hubo como 2 tonos, ¿no? En el caso de Murro claramente siguió en tono de campaña, como dice Álvaro Delgado, ¿no? Sí, de campaña agresiva y campaña media panfletaria, ¿no? En contraposición, después hubo otras reuniones con mucha buena onda, digamos así. Hubo buena onda, ¿no? hubo buenas reuniones, todos de alguna manera los participantes destacan que se trabajó bien, o sea, pues digo, no. La transición política en general viene bien, hay estas excepciones que son muy notorias. Bueno, también hubo comentarios fuertes de la futura ministra de Vivienda, ¿no? Que alegó algunas cosas, o sea, no sé si un poco apresuradas, porque recién están empezando con los intercambios de documentación y demás. Concretamente dijo que había cifras que estaban maquilladas en el ministerio, ¿no? Durísimo, bueno, ¿no? Y también estuvo este episodio en torno a que comentábamos recién. ¿No? No, por supuesto, pero además boicoteando un proceso de transición que le importa sobre todo al gobierno electo, ¿no? O sea, se cuestiona la información que se le da, sí, ¿para qué pide información? Pero de todas maneras, estas 2 excepciones, una por cada lado, no descalifican todo un proceso que tiene un poco esa impronta uruguaya de tolerancia y de sensatez y de moderación que se está dando en términos generales, con una actitud muy positiva del gobierno saliente y una actitud constructiva también del gobierno entrante. O sea que no creo, ojalá que ahí no haya otros chisporroteos como estos. Uh-huh. Ya que lo mencionaba Carlos, pregunto sobre ese punto en particular, ¿no? A nivel de la opinión pública, ustedes están haciendo su balance, pero a nivel de la opinión pública, ¿cuánto puede pesar e incidir, por ejemplo, la buena onda que han mostrado públicamente ahora Lacalle Pou y Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno, vimos otras imágenes en el fin de semana, por ejemplo, de lo que fue el viaje a Argentina, bien, ¿no? A partir de la base que es absolutamente, digamos, mayoritario en la gente que los uruguayos traten de juntarse para hacer las cosas bien. Eso es un sentimiento general, no hay un nivel de enfrentamiento. Yo me olvidé de una herencia que es fundamental, que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la herencia democrática. Es decir, acá en esta mesa durante mucho tiempo, como es lógico y está bien, se discutió durante 15 años el tema democrático. Bueno, de todos los países de la región y del mundo, porque el Uruguay, este pasaje de mando, las elecciones y todo el proceso demuestra que las instituciones democráticas en el Uruguay funcionaron y funcionan perfectamente. La libertad de prensa, perfecta. Yo lo único que quiero es que la prensa, que fue absolutamente exigente con el Frente Amplio y estuvo muy bien, lo siga con este gobierno. Lo mismo, exactamente. Porque eso sí es una condición política esencial. Esa es una condición política esencial. Ahora, hay que darle la importancia que tiene a esos chisporroteos, porque son efectivamente circunstancias. Ya que ustedes van a un foro de SERE, ¿no?, sobre la economía, hay un tema que me interesa que no tiene que ver con el pasaje de gobierno, no. Tiene que ver con otra cosa. ¿Cómo se calcula en el Uruguay el déficit fiscal? Porque me puse a investigar. Resulta que Uruguay, de los 129 países que usan el método del FMI para cobrar el déficit fiscal, es el único que hace un sistema de déficit fiscal consolidado
incluyendo los costos financieros. No hay ningún país que lo hace. Lo que cambia, no poca cosa, está el balance del Banco Central ahí adentro. Te reduce. Segundo, ¿por qué aparece en el déficit fiscal los cincuentones cuando se pagan dentro de 5 años? En este periodo no van a estar. Ahora, bueno, pero ahí cuando se presentan las cifras se depura ese efecto, sí, ¿no? Pero yo te digo, yo voy a empezar a insistir en que el gobierno saliente y el gobierno entrante, porque los ciudadanos no somos ineptos que no podemos considerar esos temas, ni somos economistas que tenemos que estar preservados de la tecnología, digamos, de la tecnocracia. Yo quiero saber cómo se compone y cómo se elabora el tema del déficit fiscal, en todo sentido, porque sé que el 1 de enero cambia. Entonces, quiero que todos tengamos la misma información y el mismo punto de partida, porque tiene que ver también con el futuro. Que el 1 de enero cambia, que eso no me quedé colgado. ¿En qué sentido? Claro, El déficit fiscal no se el cálculo. El cálculo, el déficit o sea, el fiscal, número, pero la forma de calcular es la misma. Se desglosa Ah. lo que Uruguay hace excepcionalmente, que es incluir los costos consolidados financieros. Por Nos ejemplo, incluye lo del Banco Central. Por ejemplo, el Banco Central, que todo el mundo sabe que el Banco Central, ¿de qué se financia el Banco Central? Se financia de la inflación. ¿No? Porque no tiene ingreso, nadie le pasa nada. Es el que emite y se financia de eso. Entonces, digo, es muy complejo. Ese es un tema que lo estuve estudiando y revisando y lo voy a seguir y lo voy a plantear para discutirlo. Y hoy que está en Ceres, bueno, una de las preguntas, porque una de las cifras estrella de la campaña electoral fue el 5%, 4,9%. Además he escuchado gente muy, muy versada, que yo respeto económicamente, como Isaac Alfi, tirar otras cifras más. Más altas aún. Más altas, exactamente. Más altas aún. Yo quiero que me desglosen cómo se calcula y comparativamente con otros países el déficit fiscal. Además de que todos sabemos una cosa que es nunca se ha revisado, y es que los activos en el Estado uruguayo y en los estados del mundo no se incluyen como las empresas, ¿no? Si vos podés hacer las pirámides de Keops y van a pérdida, ¿tá? Vos podés hacer las obras que sean y van al déficit, ¿tá? No, Bueno, sí, no. Más allá de que, como siempre, Esteban, volando con sus conceptos, nos ha sacado un poco, no solamente de temas, sino de la capacidad de análisis que tenemos los humildes integrantes de esta mesa. Lo que parece claro es que es un asador horrible. Lo que parece claro es que el cálculo del déficit fiscal lo hizo durante estos 15 años el gobierno. No tengo duda. O sea que si alguien se pegó un tiro en el pie fue el propio gobierno, cosa que parece en un lugar peor, ¿eh? Sí, cosa que parece un poco tirado de los pelos. Yo te pido, Esteban, que vos abundes en los temas que son de tu especialidad. Yo soy especialista en y todo. no le quites, si vos sos todólogo, Claro, y que no le quites ¿dónde me espacio formé? al amigo Baroni, que es un economista de 16 años la tertulia, si no sos todólogo, no sobrevivís. No, Se nota que estamos en diciembre. No, pero me parece que es claro lo que dice Carlos, de que sea cual sea la metodología. Yo no me voy a poner a explicar eso, y me parece que a las 8:30 de la mañana la gente no quiere escuchar la metodología del déficit fiscal. Prometemos volver sobre el tema. No, pero entiendo que por lo menos sería interesante discutirlo, pero sin embargo no es que se ha cambiado en los últimos años la forma de calcularlo. O sea, se calcula, Y lo se calculó compara el sobre sí gobierno, misma. Lo calculó el No, gobierno. y aparte, claro, y me parece que no hay un cuestionamiento de si se calcula mal o bien. Por lo menos en los últimos años, siempre, o sea, el aumento ha sido sobre sí mismo. O sea, no es que porque aumentó Claro. porque se cambió la metodología. No. Y por lo menos no hay ninguna propuesta de cambiarlo en el corto plazo. También hay un dato que no es menor de cuando hay endeudamiento a través de un fideicomiso, que es una herramienta bastante nueva y que se ha utilizado recientemente en muchas obras, tampoco pasa No, claro. a déficit No fiscal, cuenta en el déficit Entonces, fiscal. No puedes hacer la pirámide de Keops, como decía, pero si la metes por fideicomiso, Claro, pero Hacela por PPP, Esteban. por eso se hace claro, por le PPP. pasás por PPP y... Pero es que es así, que por eso ese es el motivo por el que se hace. Si Bueno. no, no se haría. Pero volvamos al tema. Bajemos. No éramos bajemos, todólogos. Bajemos al mundo terrenal. De Me parece- cómo se contabiliza el déficit fiscal a la pregunta que hacíamos de El otro cómo día- termina el gobierno de Tabaré Vázquez en el plano económico y político. El otro día un oyente amablemente me manda un link a través de redes sociales de el portal UIPRES.
y que hacía una crítica de nuestra mesa, de nuestra tertulia de la semana pasada, que decíamos que nos acusaba de una especie de chauvinismo, porque nosotros destacábamos que la calle Pou con Tabaré habían ido juntos. Yo no vine la semana pasada y no fui el que bueno, escribí, pero vos digo sos que menos chauvinista. quedó por fuera de la crítica de Uypres. Entonces como... pero fue Uypres, fue un columnista. No, fue un columnista. Y estábamos, bueno, tres de los que estamos acá presentes, como bien dice Martín. Con todas las letras. Y qué libertad de prensa. Entonces, Valenti permite que columnistas le den palo con lo que opina la tertulia. Columnistas de Uypres le baja el cuadradito en la columna de columnistas. No, automáticamente. No hay manera de bajarlo. Y no lo mandás al fondo. Estaba también David Uriarte. Y bueno, nosotros destacamos un poco la virtud que era en comparación con la región. Y me parece que no fuimos tan chauvinistas en el sentido de que destacamos que Uruguay había sido, o por lo menos había destacado en comparación con Argentina, y yo qué sé, uno veía el pequeño encuentro de unos segundos entre Macri y Cristina, sus caras, bueno, hay gestualidades que a veces llaman la atención, y veía, yo qué sé, la entrevista que le estaba haciendo la televisión del Senado argentino, que a Tabaré le dice, acá está la transición, y agarra... Se la muestro. Se la muestro y agarra... llama a la calle Pou. Agarra la calle Pou y lo hace, y una cosa muy espontánea, muy uruguaya, ¿no? Porque esto pasa acá en cualquier momento, o sea, están entrevistando a un ministro, un senador, un diputado de cualquier partido, y hay como un vínculo serio. Entonces me parece que en realidad lo que está sucediendo hoy en día, y cómo deja, porque era en lo económico y en lo político, creo que deja dentro de lo esperable para lo que es el clima político uruguayo. O sea, y deja de me parece que no hay duda, por lo menos en los que creemos en la democracia, no hay duda que el Frente Amplio iba a hacer el mayor de los esfuerzos para entregar los datos. ¿Alguien espera que cuando cambian el gobierno no se den los datos, o por lo menos no se haga un informe de gestión, o por lo menos no se ponga a disposición, yo qué sé, una oficina ministerial para decir, miren que si tienen reuniones, se quieren reunir con mi equipo, se pueden reunir acá, no hay ningún problema? Cosas que me parecen básicas. Entonces, me parece que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder. Entonces, no nos debería sorprender. Lo que sí es que, o por lo menos llama la atención, es que no sucede en toda la región, y me parece que eso es lo que llama la atención, y me parece que es necesario que en Uruguay destaquemos eso, pero no perdamos qué es lo que tiene que pasar. Entonces, te estás arriesgando a que te diga alguien como el subordinado de Esteban, de que sos un poco menos que un soñador. Yo, la verdad que cuando leí... No es subordinado porque no trabaja, es decir, es columnista solamente. Bueno, cuando leí esa nota del columnista de Esteban... ¿También te la mandaron? No, la leí, sí. Sí, leo Uypres. Me llega Uypres, lo leo, digo, pero qué cosa rara esto, ¿no? Eso fue tan así. No fue así. Y me fui a escuchar la tertulia, y no fue así para nadie. Pero yo en lo particular, si bien mencioné, porque me parece que no podemos ser tan hipócritas de no poder mencionar un hecho positivo, porque nos van a culpar de entreguistas de la soberanía de la patria. Yo señalé el buen gesto de Tabaré, de la calle, la diferencia que eso significaba para el Uruguay político, la trascendencia internacional, cómo había sido considerado por la prensa mundial, pero dije, guarda que no todo el mundo Todos son cosas de rosa. Y puse de ejemplo las declaraciones de Olesker, que habían sido durísimas, e incluso las declaraciones de esa mañana, creo que era en Búsqueda, de Miranda, que también hacía como él, con un estilo más suave, pero pegando y marcando cosas para mí negativas, y de el mismo Andrade, que también estaba en la misma página que Miranda. O sea que todos dijimos, es un gesto bueno a resaltar, pero cuidado que no todo es perfil de rosas. O sea que ahora creo que lo que estamos hablando del cambio de gobierno es, como dijeron recién, un cambio a la uruguaya, en muy buenos términos, con buenas interacciones entre los que se van y los que entran, con un clima ciudadano muy, muy distendido, no pasa nada, en el sentido de que no hay nadie que haga las valijas y se vaya, o nadie que haga movilizaciones todos los días para anunciar resistencias sociales así. El otro día hubo una manifestación. Más allá de que Andrade dijo algo parecido. Andrade dijo algo parecido. Pero hay que asumir que esos pequeños focos de radicalismo o de reacción no se generalicen, porque la verdad que no ha habido esa postura en el Frente Amplio para nada. El Frente Amplio está haciendo una transición muy democrática y muy respetuosa, empezando por Tabaré Vázquez. O sea que yo creo que va a ser algo normal, correcto. Yo creo que si se bajara alguien de un avión, viniera acá y le explicara que se está yendo un gobierno de izquierda después de 15 años
y subiendo otro gobierno de otro signo político, le llamaría la atención lo tranquilo y lo normal que todo está pasando. Es una característica que ojalá no se pierda, pero que hay que reconocerle, el mérito es de todos, incluido el gobierno que se va y el doctor Tabaré Vázquez, que está siendo muy, muy amplio y generoso en la transición. Martín. Sí, se ha hablado mucho, sobre todo en Argentina, de la grieta, que la verdad es que pareciera que apareció en el siglo XXI en Argentina. Yo tengo una hipótesis un poco matizada, y es que se empezó a transmitir mediáticamente mucho más las divisiones que había, porque en realidad en los 90 en Argentina habían colectivos enormes sin respuesta que protestaban todo el tiempo y que claro, no tenían decenas de micrófonos adelante para poder expresar que estaban absolutamente excluidos, por ejemplo, de la democracia en Argentina. Pero entonces se construyó esta idea de la grieta, y me parece que hay un temor que puede ser problemático. Yo creo que el clima civilizado, democrático, transparente, no puede hacernos pensar que es bueno no discutir. Yo creo que una democracia en paz, una democracia madura, es una democracia que discute mucho. Y en ese sentido creo, por ejemplo, que cuando el gobierno electo haga anuncios concretos, va a haber mucha discusión, tiene que haber mucha discusión, y en este caso, por ejemplo, el Frente Amplio tiene todo el derecho a discutir mucho sobre esas medidas. Obviamente que no tomando opiniones a priori, hay que evaluar las medidas, pero en realidad, por algo nos diferenciamos como partidos. Si ganó una coalición y perdió el otro partido, hay diferencias, y uno hace prever que el Frente Amplio no esté de acuerdo con un montón de orientaciones del gobierno electo. Entonces, quiero decir con esto porque hay una ficción, entonces se construye la idea de que estamos todos y todas unidos cuanto menos hablamos de política. Y eso es un problema. Tenemos que lograr tener una democracia madura, con una transición de calidad, en el mismo momento en que logramos discutir mucho, con mucha profundidad y con mucha pasión de política. Me parece que construir esta idea, que muchas veces pasa esto de, bueno, no traigamos la política a la mesa familiar. Pero, yo digo, no. Sí, no es pronto ya para discutir tanto de política en este momento. ¿No lo ves que es apresurado? Nunca es tarde o pronto. Es decir, al además, revés. No es a la uruguaya solamente. Ese es un error grave. Es a la democrática. Porque si no parece que es porque nosotros comemos asado, o porque nosotros tuvimos un rayo que no se iluminó. No, es porque en este país funciona la democracia. Se completó un ciclo completo de los 3 partidos en el gobierno. Pero vuelvo sobre lo que dice Martín. A ver, veníamos de una campaña donde se había discutido mucho de política, ¿no? Entonces, también uno dice, bueno, capaz que hay que poner un poquito los... Yo creo que se discutió mucho de tonos, de estilos. De hecho, un gran tema de la campaña fue cómo se llevaba la campaña. Eso es raro, porque en realidad los grandes temas deberían ser los que importan al país después de la campaña electoral. Entonces creo que ser una sociedad pacífica, porque no discute, primero que eso en general no es pacífico, si no hay discusiones porque hay gente acallada, digamos. Entonces creo que la gracia es cuando se discute mucho y aún así convivimos bien. O sea, la gracia, por ejemplo, de esta mesa es que no terminamos pegándonos todos y discrepamos un montón sobre temas de todos los niveles de profundidad, de temas más banales hasta temas más ideológicos y de concepción hasta del mundo y de la vida. Me parece que la gracia es cuando logramos convivir y dialogar pacíficamente en el marco de esas enormes diferencias, porque muchas veces las tenemos, las mostremos o no. Bueno, pero yo creo que no hay que caer en la oposición de decir que lo que aplaudimos es la unanimidad eterna. No. Hay discrepancias, hay diferencias, es bueno que lo haya, eso es la democracia. Lo que se aplaude es el tono, el estilo, la forma de procesarlas.